La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas.
Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones.
Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del kohl hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. En lo más profundo de la historia, mucho antes de que las pirámides se alzaran hacia el cielo, existió un período envuelto en misterio y fascinación. Viajamos a la tierra del Nilo, miles de años antes del nacimiento de la primera dinastía, a una época conocida como el Egipto predinástico. Desde aproximadamente el año 6000 hasta el 3150 a.C., esta era fue testigo del nacimiento de la civilización egipcia, un periodo de importantes avances culturales y tecnológicos. Imaginen una tierra sin la grandeza de las dinastías posteriores. Una época en la que pequeños pueblos se extendían a lo largo del valle del Nilo. El Nilo, el alma de Egipto, tuvo un papel fundamental en la formación de su destino, proporcionando tierra fértil para la agricultura y una vía esencial para el comercio y la comunicación. El Egipto predinástico, a menudo olvidado en comparación con sus sucesores más famosos, esconde la clave para entender la esencia misma de la antigua civilización egipcia. Fue durante esta época, una época de formación, que aparecieron por primera vez muchas de las características principales de la cultura egipcia, desde sus estilos artísticos tan particulares hasta sus creencias religiosas tan complejas. Sus innovaciones en agricultura, su maestría en la artesanía y sus primeros pasos en la organización social pusieron los cimientos para que surgiera una de las civilizaciones más duraderas e influyentes que el mundo ha conocido. El legado del Egipto predinástico no se limita solo a objetos antiguos y ruinas abandonadas. Es una prueba del increíble poder de la creatividad humana. Desde los humildes agricultores y artesanos hasta los poderosos jefes que guiaron el destino de su gente, vamos a descubrir las historias que iluminan los comienzos de la civilización egipcia. Nuestro viaje al Egipto predinástico comienza con la cultura badariense, un pueblo que vivió en las fértiles llanuras del Alto Egipto desde aproximadamente el año 4500 hasta el 4000 a.C. Reciben su nombre del yacimiento arqueológico de El Badari, donde se descubrieron sus restos por primera vez. Los badarienses representan una de las culturas identificables más antiguas de esta tierra milenaria. Eran agricultores habilidosos,
cultivando trigo y cebada a lo largo de las orillas del Nilo. Sus vidas estaban entrelazadas con el ritmo del gran río. Su cerámica, en particular, destaca como prueba de sus habilidades artísticas y su destreza tecnológica. La gente badariense es conocida por su cerámica distintiva de tapa negra, una marca registrada de su cultura que ha fascinado tanto a arqueólogos como a historiadores del arte. Estas vasijas, hechas con mucho cuidado y a menudo decoradas con dibujos grabados muy elaborados, no eran simplemente objetos útiles, eran expresiones de arte y habilidad. El acabado de tapa negra, conseguido mediante un proceso minucioso de cocción y pulido, creaba un contraste llamativo con la arcilla de color marrón rojizo, demostrando su ingenio técnico. Este comercio, que probablemente incluía bienes como obsidiana, piedras preciosas y tal vez incluso ideas, resalta su conexión con el mundo exterior y su papel en la formación del panorama cultural del Egipto predinástico. La vida y la muerte en el mundo badariense nos ofrecen perspectivas fascinantes sobre sus sistemas de creencias. Enterraban a sus muertos con cuidado en tumbas poco profundas, a menudo en posición fetal, junto con objetos como vasijas de cerámica, paletas de cosméticos y adornos personales. Estas ofrendas, pensadas para acompañar al difunto al otro mundo, reflejan su creencia en una vida después de la muerte. La presencia de cosméticos sugiere que querían estar guapos incluso después de morir, y la comida y la bebida indican que creían que se necesitaban alimentos en el más allá. Estas primeras muestras de diferencias sociales anticipan las estructuras sociales complejas que luego serían típicas de la sociedad egipcia. A medida que nos adentramos en el Egipto predinástico, nos encontramos con la cultura nakada, que recibe su nombre de la ciudad moderna de Nakada, donde se descubrieron sus restos por primera vez. Floreciendo desde aproximadamente 4000 hasta 3000 a.C., el período nakada fue testigo de una expansión significativa en población, territorio y sofisticación cultural. El pueblo nakada, construyendo sobre los cimientos establecidos por sus predecesores, dio comienzo a una era de unidad y prosperidad sin precedentes. Esta mayor interacción fomentó el intercambio cultural y llevó al desarrollo de una sociedad más homogénea, preparando el camino para el surgimiento de un Estado egipcio unificado. El período nakada vio un florecimiento notable del arte y la artesanía, evidente en su cerámica exquisitamente hecha, sus joyas intrincadas y sus cosméticos elaborados. La cerámica nakada, diferente a la de sus predecesores badarienses, mostraba una gama más amplia de formas y tamaños, a menudo decoradas con pinturas elaboradas. Estas pinturas nos dan una idea de su vida diaria, representando escenas de caza, pesca, rituales religiosos e incluso guerra. El descubrimiento de herramientas y armas de cobre indica un cambio hacia tecnologías más avanzadas y la creciente importancia de la guerra en su sociedad. Las semillas de la complejidad, jerarquía social y el auge de las élites. A medida que la cultura nakada prosperaba, también lo hacía la complejidad de su estructura social. La evidencia sugiere una creciente diferencia en riqueza y estatus, con una clase élite emergiendo para dominar la jerarquía social. Esto se ve reflejado en los entierros cada vez más elaborados de este periodo, con algunas personas enterradas en grandes tumbas de adobe, acompañadas de una gran cantidad de objetos funerarios. Esta diferencia en las prácticas funerarias apunta a una creciente estratificación social y a la aparición de una poderosa clase gobernante que controlaba los recursos y ejercía la autoridad.
Las semillas de la complejidad plantadas durante la era Nakada darían lugar a las sofisticadas estructuras políticas y sociales que caracterizaron a la civilización egipcia antigua durante siglos. Monumentos en construcción, tumbas antiguas y su significado. Las arenas del tiempo nos susurran historias de antiguos rituales y creencias, y en ningún sitio es esto más evidente que en las tumbas del Egipto predinástico. A diferencia de las tumbas poco profundas del período badariense anterior, las tumbas de Nakada empezaron a mostrar un mayor grado de complejidad arquitectónica. Construidas con ladrillos de adobe, estas tumbas a menudo contaban con varias cámaras, ofreciendo un amplio espacio para el difunto y sus ofrendas funerarias. Incluir objetos personales, cerámica y ofrendas de comida dentro de estas tumbas nos dice mucho sobre sus creencias en el más allá. Estas primeras tumbas, por lo tanto, sirven como expresiones tangibles de su cosmología, que estaba en desarrollo, y de su respeto por los muertos. Asentamientos del alma, explorando aldeas y hogares predinásticos. Más allá del reino de los muertos, los asentamientos de los vivos nos dan más pistas sobre el tejido social y la vida diaria de los egipcios predinásticos. Agrupadas a lo largo de las orillas del Nilo, estas aldeas, a menudo fortificadas para protegerse, servían como centros de actividad agrícola y vida en comunidad. Construidas con adobe, las casas de esta época, aunque de diseño sencillo, revelan un grado notable de sentido práctico e ingenio. Estos asentamientos nos ofrecen una ventana a las dinámicas sociales, las actividades económicas y las rutinas del hogar que moldearon las vidas de estos primeros egipcios. El Nilo, la sangre vital de Egipto, fluía por el corazón de la tierra, moldeando no solo su geografía, sino también su destino. Este poderoso río, naciendo en el corazón de África, se abría camino hacia el norte, dividiendo la tierra en dos regiones distintas, el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, abarcando el estrecho valle del Nilo que se extiende desde la actual Asuán hasta el Cairo, era una tierra de acantilados escarpados, fértiles llanuras de inundación y una gran cercanía al desierto. El Bajo Egipto, en cambio, abarcaba el extenso delta del Nilo, donde el río se desplegaba en una red de canales antes de desembocar en el mar Mediterráneo. A pesar de sus diferencias geográficas y culturales, el Alto y el Bajo Egipto estaban unidos de forma inseparable por el Nilo. Esta interconexión impulsó el intercambio cultural y preparó el terreno para la eventual unificación de las dos tierras bajo un solo faraón. El Alto Egipto, a menudo llamado Tashemau, que significa tierra de juncos o tierra del sur, se distinguía por su terreno escarpado y su dependencia de las crecidas anuales del Nilo para la agricultura. El limo negro y fértil depositado por las aguas de la inundación al retirarse, conocido como Kemet, dotaba a la tierra de su fertilidad y dio a Egipto su nombre antiguo, Kemet, la Tierra Negra. La gente del Alto Egipto desarrolló una profunda veneración por el Nilo, reconociendo sus propiedades vivificantes y su papel fundamental en su cosmovisión. Esta tradición artística visible en su cerámica, arte rupestre y las primeras formas de escritura jeroglífica refleja su conexión con el entorno y su identidad cultural singular. El Bajo Egipto, conocido como Tamehu, que significa Tierra del Norte, contrastaba enormemente con su contraparte meridional. El delta del Nilo, una vasta extensión de tierra fértil, surcada por una red de canales y lagunas, ofrecía abundantes recursos y un clima más suave.
Esta región, abierta al mar Mediterráneo, se convirtió en un crisol de culturas, influenciada por el comercio y el contacto con civilizaciones vecinas. La gente del Bajo Egipto, rodeada de agua, desarrolló un vínculo muy estrecho con el mar y su generosidad. Las fértiles tierras del Bajo Egipto albergaban una población más densa en comparación con el sur, lo que propició el desarrollo de asentamientos más grandes y estructuras sociales más complejas. La abundancia de recursos y las oportunidades comerciales impulsaron la prosperidad económica y el intercambio cultural, convirtiendo al Bajo Egipto en un centro de innovación y expresión artística. Entre los muchos artefactos desenterrados de las arenas del tiempo, pocos tienen el peso histórico de la paleta de Narmer. Esta losa de piedra intrincadamente tallada, que data de alrededor del 3100 a.C., proporciona un vínculo tangible entre el Egipto predinástico y el amanecer de la primera dinastía. En su superficie, la paleta representa a un rey que se cree que es Narmer, llevando la corona blanca del Alto Egipto y, en otra escena, la corona roja del Bajo Egipto. Esta doble representación es muy significativa, ya que sugiere el papel de Narmer en la unificación de las dos tierras bajo su gobierno, marcando un momento crucial en la historia de Egipto. Más allá de sus implicaciones políticas, la paleta de Narmer ofrece valiosas perspectivas sobre las convenciones artísticas y las creencias religiosas de la época. Las figuras están representadas en un estilo distintivo, con proporciones exageradas y una vista de perfil, un sello distintivo del arte egipcio que perduraría durante siglos. La presencia de criaturas míticas, como serpientes entrelazadas y un toro pisoteando a sus enemigos, insinúa las creencias religiosas en desarrollo de la época, con los animales jugando un papel destacado en su cosmología. Este artefacto, por lo tanto, sirve como una ventana a un momento crucial en la historia de Egipto, capturando la esencia de una sociedad en la cúspide de una nueva era. El ingenio y la resiliencia del Egipto predinástico cimentaron las bases de una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Desde la cultura badariense hasta las sociedades de Nakada, sus innovaciones en agricultura, cerámica y metalurgia prepararon el terreno para los faraones. Su legado es un testimonio de la creatividad humana, moldeando el curso de la historia. El Egipto predinástico, a menudo envuelto en el misterio, sentó las bases de una gran civilización. Desde humildes agricultores hasta artesanos habilidosos, sus innovaciones resuenan a través del tiempo. Transformaron el paisaje, convirtiéndolo en la cuna de la civilización. Su legado es un testimonio del ingenio y la resiliencia del ser humano. Al maravillarnos con el antiguo Egipto, recordemos a estos pioneros. En lo más profundo del corazón de Egipto fluye el río Nilo. Recorre una tierra de antiguas maravillas. En una isla, en medio de las aguas que fluyen, se alza un testimonio de una era pasada, el Templo de Filé. Esta maravilla arquitectónica, con sus imponentes pilones y sus intrincadas tallas, ha cautivado a los viajeros durante siglos. Los ecos de los faraones susurran a través de sus corredores. La grandeza del Imperio Romano dejó su huella. Hoy, el Templo de Filé se erige como un faro del pasado. Su belleza e historia siguen inspirando asombro. Acompáñenos ahora en un viaje para descubrir los secretos del Templo de Filé. Filé, una isla que se creía era el último lugar en la Tierra en ser tocado por los rayos del sol poniente. Fue aquí, en este espacio sagrado, donde los antiguos egipcios construyeron un templo. Estaba dedicado a Isis,
la diosa de la magia, la maternidad y la curación. El complejo del templo, una deslumbrante muestra de arte e ingeniería, era un lugar de peregrinación. La gente venía de todas partes para buscar el favor de la diosa, ofrecían oraciones y regalos. El aire estaba cargado de incienso, el sonido de los cantos de los sacerdotes resonaba por los pasillos. Philae era un santuario donde los reinos divino y mortal se entrelazaban. El templo en sí mismo reflejaba la comprensión egipcia del cosmos. La historia del templo de Philae no comienza con un solo faraón, sino con muchos. Durante siglos, desde el período tardío hasta el reino ptolemaico, fueron añadiendo su propia marca a la isla. Cada añadido era un testimonio de su devoción a Isis, una diosa profundamente entrelazada con la creencia egipcia en la vida, la muerte y el renacimiento. Las primeras estructuras eran humildes en comparación con los grandiosos edificios de años posteriores. Sin embargo, tenían un poderoso significado. Estos no eran meros edificios de piedra, eran vistos como la morada de lo divino. A medida que cada faraón ascendía al poder, buscaba honrar a Isis de maneras más grandiosas y elaboradas. Pilares macizos, adornados con tallas que representaban las victorias y la piedad del faraón, se elevaban hacia el cielo. En el corazón del complejo del templo de Philae se encontraba el santuario de Isis. Este era el espacio más sagrado dentro del templo. Era aquí donde se guardaba la estatua de culto de la diosa. El santuario era un lugar de profundo misterio. Solo el faraón y unos pocos sacerdotes selectos podían entrar en sus sagradas salas. Aquí, entre lámparas de aceite parpadeantes y el aroma del incienso, realizaban rituales diarios para honrar a Isis. Las paredes del santuario estaban adornadas con intrincados relieves. Estas imágenes contaban la historia de Isis y Osiris, su esposo, quien había sido asesinado por su hermano Seth. Cada centímetro del templo de Philae era un testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos constructores egipcios. Utilizaban herramientas sencillas, pero crearon estructuras de un tamaño y una complejidad asombrosos. Los muros del templo estaban adornados con miles de jeroglíficos. Estos intrincados símbolos, tallados en la piedra con asombroso detalle, contaban las historias de los dioses, los faraones y el pueblo egipcio. Servían como recordatorio del propósito sagrado del templo y permitían vislumbrar las creencias y los valores de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Los estudiosos descifran minuciosamente los jeroglíficos, reconstruyendo la historia del templo de Philae. Cada inscripción es una ventana al pasado, que ofrece una visión de los corazones y las mentes de los antiguos egipcios. La dinastía ptolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, abrazó Egipto como propio. Reconocieron el poder de la tradición, la importancia de mantener las viejas costumbres para asegurar su gobierno. El templo de Philae, ya un lugar de gran importancia religiosa y cultural, se convirtió en un punto focal para su patrocinio. Bajo los Ptolomeos, el complejo del templo experimentó un periodo de expansión y embellecimiento. Se añadieron nuevas estructuras, cada una más grandiosa que la anterior. Los Ptolomeos buscaban superar a sus predecesores, dejar su propia huella imborrable en este lugar sagrado. El templo se convirtió en un símbolo no solo de devoción religiosa, sino también de poder real y prestigio. Las elegantes columnas y los intrincados motivos florales insinuaban la influencia del mundo helénico que se mezclaba a la perfección con la arquitectura egipcia existente.
Con la llegada de los romanos, Egipto entró en un nuevo capítulo de su larga historia. Sin embargo, la veneración por el templo de Philae continuó. Los romanos, siempre pragmáticos, reconocieron la importancia de respetar las costumbres y creencias locales. Los emperadores romanos, deseosos de legitimar su gobierno en Egipto, continuaron la tradición de honrar a Isis. Financiaron la construcción de nuevos edificios dentro del complejo del templo. El templo, ya un testimonio de siglos de fe egipcia, ahora era testigo del poderío de Roma. La presencia romana en Philae es más evidente en el quiosco de Trajano. Esta gran estructura, con sus enormes columnas y diseño abierto, servía como puerta de entrada ceremonial al templo. El templo de Philae era más que un simple lugar de culto a Isis. Era un microcosmos del sincretismo religioso que caracterizó a Egipto durante la época romana. Aquí se veneraba a los dioses egipcios y romanos, uno al lado del otro. Las creencias y las prácticas se entrelazaban, creando un tapiz religioso rico y complejo. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta fusión religiosa es el culto a Imhotep. Originalmente un arquitecto y médico mortal durante el Imperio Antiguo, Imhotep había sido elevado a la categoría de dios de la curación. En Philae, su culto prosperó junto al de Isis. El templo de Philae, a lo largo de su dilatada historia, fue testimonio del perdurable poder de la fe. Era un lugar donde las culturas y las creencias se entremezclaban, creando un paisaje religioso único y vibrante. Templo de Philae. Más que una colección de piedras. Estaba y permanece profundamente entrelazado con su entorno. Los antiguos egipcios veían el templo, situado en su isla, como un microcosmos del cosmos. El Nilo, la sangre vital de Egipto, jugó un papel crucial en el simbolismo y la función del templo. Las inundaciones anuales, aunque destructivas, también se veían como un tiempo de renovación. Depositaban limo fértil en la tierra circundante, asegurando cosechas abundantes. El templo, elevándose sobre las aguas de la inundación, simbolizaba el triunfo del orden sobre el caos. La isla en sí, conocida como Philae en tiempos antiguos, era considerada sagrada. Se creía que era el lugar de entierro de Osiris, el dios del inframundo y del renacimiento. Durante siglos, el río Nilo nutrió el templo de Philae. Sus aguas llevaban historias de incontables generaciones. Los peregrinos llegaban, atraídos por la belleza y el poder del templo. El Nilo era esencial para los rituales del templo. Los sacerdotes usaban su agua para la purificación, navegaban sus corrientes en pequeñas embarcaciones. El flujo y reflujo del Nilo reflejaba los ciclos de la vida. El templo de Philae ofrecía esperanza y consuelo. El tiempo, como suele suceder, trajo cambios al río Nilo y al templo de Philae. La construcción de la presa baja de Asuán a principios del siglo XX alteró el flujo natural del río. El templo, una vez acostumbrado a las inundaciones anuales, se encontraba ahora parcialmente sumergido durante gran parte del año. Reconociendo la amenaza que representaban las crecientes aguas, la UNESCO intervino. Reconocieron el templo de Philae como patrimonio de la humanidad. Era un lugar de excepcional valor universal, un testimonio de la creatividad y el ingenio humanos. Se ideó un plan de rescate audaz y sin precedentes. El templo sería desmontado, bloque por bloque numerado, y trasladado a un terreno más elevado. Las aguas del Nilo, una vez fuente de vida para el templo de Philae, ahora representaban una amenaza existencial. La presa de Asuán, una maravilla de la ingeniería moderna, prometía traer progreso a Egipto. Sin embargo, su creación tuvo un coste. La construcción de la presa alteraría para siempre el flujo del Nilo,
sumergiendo tierras y monumentos antiguos, incluido el templo de Philae. Ante la perspectiva de perder este tesoro irreemplazable, la UNESCO, en colaboración con el gobierno egipcio, se embarcó en una operación de rescate. El plan era audaz en su alcance: desmantelar todo el complejo del templo, piedra por piedra, y reconstruirlo en un terreno más elevado. Era una tarea que requeriría una planificación meticulosa, ingeniería avanzada y un compromiso inquebrantable para preservar el legado de Philae. La primera fase del proyecto de rescate implicó la construcción de un dique seco alrededor de la isla de Philae. Esta barrera enorme, construida para contener las aguas del Nilo, fue una hazaña de ingeniería en sí misma. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de millones de litros de agua, pero lo suficientemente delicada como para evitar dañar el mismo monumento que debía proteger. Con el dique seco en su lugar, comenzó el minucioso trabajo de desmantelar el templo. Cada piedra, algunas con un peso de hasta 20 toneladas, tuvo que ser cuidadosamente documentada, numerada y retirada. Las piedras, una vez separadas, fueron transportadas en barcaza a su nuevo hogar, una isla cercana llamada Agilkia. Esta isla, cuidadosamente elegida por su parecido con la forma original de Philae, se convertiría en el nuevo santuario del templo. Agilkia, antes una roca árida, se transformó en una imagen especular de Philae. El templo, meticulosamente reconstruido utilizando las piedras originales, resurgió en todo su esplendor. Las tallas, las columnas, los santuarios, todo fue restaurado minuciosamente, asegurándose de que el espíritu de Philae perviviera. La reubicación del templo de Philae no fue simplemente un triunfo de la ingeniería, fue un testimonio del poder de la colaboración internacional. Hoy, el templo de Philae se alza en la isla de Agilkia como un faro de resistencia. Las aguas del Nilo, que una vez amenazaron con consumirlo, ahora bañan suavemente su base, un recordatorio constante del poder perdurable del ingenio humano. Los antiguos egipcios eran maestros del simbolismo, y el templo de Philae está repleto de significados ocultos. Un aspecto fascinante es la alineación del templo con la salida del sol. Durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, los rayos del sol penetraban profundamente en los santuarios interiores del templo, iluminando simbólicamente la estatua de Isis. La acústica del templo de Philae es otra característica intrigante. Los antiguos arquitectos diseñaron las salas y cámaras del templo para mejorar el sonido. Los cantos de los sacerdotes, la música de sistros y tambores, habrían reverberado dentro de estos espacios, creando un paisaje sonoro envolvente y etéreo. Incluso hoy, los visitantes del templo de Philae pueden experimentar ecos de este pasado sonoro. El templo de Philae, a pesar de su grandeza, nunca se terminó realmente. El último pilono, destinado a ser la gloria suprema del templo, quedó incompleto. La leyenda cuenta que los trabajadores, al sentir la inminente llegada de los romanos, dejaron sus herramientas y huyeron, dejando el pilono sin terminar. Otra historia habla de un viejo y sabio cantero que, al que se le confió la tarea de tallar la inscripción final en el pilono, tuvo una visión. Sabiendo que su obra algún día quedaría sumergida bajo las aguas del Nilo, decidió dejar el pilono inacabado, un acto simbólico de aceptación de la naturaleza cíclica del tiempo y el destino. El pilono inacabado se erige como un conmovedor recordatorio de que incluso las más grandes empresas humanas están sujetas a los caprichos del destino y al paso del tiempo. El templo de Philae, erguido en su nueva isla, es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano. Simboliza la resiliencia, un monumento a nuestra necesidad de crear
creer y conectar con algo superior. Durante siglos, este lugar sagrado ha sido testigo del flujo y reflujo de las civilizaciones. Faraones, ptolomeos, romanos, cada uno dejó su huella, contribuyendo a su rica historia. Amenazado en su día por el Nilo, ahora se alza como un faro de esperanza preservando nuestro patrimonio cultural. La historia de Philae trata sobre las personas que construyeron, veneraron y encontraron significado entre sus muros. Es una historia de fe, del ciclo del tiempo y del espíritu humano superando la adversidad. Los visitantes caminan sobre las huellas de los faraones, maravillándose con los intrincados grabados y sintiendo la misma admiración. El Nilo ahora transporta a viajeros deseosos de experimentar su magia. El sol poniente ilumina el templo con un resplandor dorado. El templo de Philae es una obra maestra atemporal que inspira asombro y fascinación. El Nilo, el alma de Egipto antiguo. Sus aguas, una fuente de sustento. Su ritmo, un latido del corazón resonando a través de los siglos. Para los antiguos egipcios, la vida era un tapiz tejido con música y movimiento. El baile, una parte inseparable de su mundo. Desde grandes ceremonias hasta reuniones íntimas, la danza marcaba su existencia, una celebración de la vida, un puente hacia lo divino. Imaginen la tierra bañada por el sol hace miles de años. Escuchen los ecos de tambores y flautas que trae la brisa del desierto. Imaginen los colores vibrantes, las telas que giran, los movimientos rítmicos de los bailarines. Este era el antiguo Egipto, una civilización que abrazó la danza en todas sus formas. La danza no era simplemente entretenimiento, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a sus faraones, de expresar alegría y tristeza. Estaba entrelazada en la trama misma de su sociedad, un testimonio de su profunda conexión con los ritmos de la vida y el cosmos. Las paredes de las tumbas y templos del antiguo Egipto susurran historias contadas no solo en jeroglíficos y tallas, sino en imágenes vibrantes de bailarines. Estas pinturas, momentos congelados en el tiempo, ofrecen una ventana al pasado, capturan la gracia, el atletismo y la alegría pura de la danza en el antiguo Egipto. Miren de cerca los murales, noten las posturas elegantes de los bailarines, sus extremidades contorsionadas en posiciones aparentemente imposibles. Vean la energía que irradian sus cuerpos, las sonrisas en sus rostros. Estas imágenes no son meras decoraciones, son instantáneas de una cultura que vivía y respiraba danza. Las tumbas de los nobles son particularmente reveladoras. Aquí escenas de la vida cotidiana se despliegan, incluyendo representaciones de bailarines entreteniendo en banquetes. Estas imágenes nos muestran que la danza no era solo para rituales y ceremonias, también era parte de la vida diaria, una fuente de placer y diversión. La evidencia es clara. La danza era omnipresente en el antiguo Egipto, impregnando todos los niveles de la sociedad. Desde el faraón hasta el campesino, todos bailaban. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la danza tenía un significado cósmico. Se creía que había desempeñado un papel en la creación del universo. El dios Osiris, a menudo representado como un rey momificado, era también un dios de la vegetación y el renacimiento. Su festival anual incluía danzas que celebraban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los faraones usaban la danza para afirmar su autoridad y conectar con lo divino. Realizaban rituales y danzas para reforzar su estatus como intermediarios. Estas representaciones eran grandes espectáculos, diseñados para inspirar asombro. El Festival Sed era una celebración jubilar que realizaban los faraones después de 30 años de reinado. Incluía rituales y danzas para rejuvenecer la fuerza del faraón. La danza era una herramienta poderosa para conectar con lo divino y asegurar el orden cósmico. ¿Quiénes eran estos bailarines que se movían con tanta gracia y precisión? Provenían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran sacerdotes y sacerdotisas,
entrenados desde la infancia para realizar rituales sagrados. Otros eran artistas profesionales contratados para actuar en banquetes y festivales. Entre las bailarinas más hábiles y veneradas se encontraban las mujeres de la Casa de la Música. Estas mujeres, a menudo vinculadas a los templos, dedicaban sus vidas a la música y la danza. Eran músicas, cantantes y bailarinas altamente capacitadas, y sus actuaciones se consideraban ofrendas a los dioses. También había bailarines especializados, como los bailarines Mu, que realizaban danzas acrobáticas, y los bailarines enanos, que a menudo eran empleados por los ricos por su valor de entretenimiento. Independientemente de su estatus, todos los bailarines desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, utilizando sus cuerpos y movimientos para conectar con lo divino, para entretener y para contar historias. Sección 5. Velos y coronas, el esplendor de los trajes de danza. Los antiguos egipcios eran maestros de la ornamentación y los trajes de danza no eran una excepción. Desde los más sencillos faldellines de lino hasta elaborados tocados y joyas, los bailarines se adornaban de maneras que realzaban sus movimientos y añadían espectacularidad visual. Las bailarinas a menudo llevaban vestidos largos y vaporosos hechos de lino fino. Estos vestidos, a veces plisados o drapeados, permitían la libertad de movimiento sin dejar de revelar los contornos del cuerpo. También podían llevar sobre sus vestidos redes o chalecos de cuentas, añadiendo otra capa de textura y brillo. Los tocados eran una parte importante del vestuario, ya que a menudo indicaban el papel o el estatus del bailarín. Algunos bailarines llevaban sencillas coronas de flores, mientras que otros se ponían elaborados tocados hechos de plumas, cuentas y metales preciosos. Estos tocados, algunos de los cuales alcanzaban varios metros de altura, se balanceaban y brillaban con cada movimiento del bailarín. Los bailarines también llevaban joyas, tanto reales como de fantasía. Collares, pendientes, brazaletes y tobilleras contribuían al impacto visual de la actuación. El tintineo de estos adornos proporcionaba un acompañamiento rítmico a la música y realzaba los movimientos del bailarín. Sección 6. Música para el alma, ritmos para los pies. No podemos hablar de la danza del antiguo Egipto sin mencionar la música. La música y la danza eran inseparables, cada una realzando y complementando a la otra. Los antiguos egipcios tenían una rica tradición musical, y sus instrumentos eran tan variados como sus danzas. Los instrumentos de percusión jugaban un papel central, proporcionando los ritmos que impulsaban las danzas. Los tambores, de varios tamaños y formas, eran esenciales. Algunos se tocaban con las manos, otros con baquetas. Las castañuelas, los címbalos y los sistra, un tipo de sonajero, se añadían a la textura percusiva. Los instrumentos de viento, como las flautas, los oboes y los clarinetes, proporcionaban melodías y armonías. La flauta, en particular, era un instrumento popular, su sonido evocador tanto de la alegría como de la tristeza. Los instrumentos de cuerda, como las arpas, las liras y los laúdes, añadían profundidad y riqueza a la música. Imaginen el sonido de estos instrumentos, combinado con las palmas y los cánticos del público. La música debía ser a la vez estimulante e hipnótica, transportando a los bailarines y a los espectadores a otro reino. Sección 7. Celebraciones de la vida, bailes de alegría y fertilidad. La danza en el antiguo Egipto no se limitaba a los rituales religiosos y los ritos funerarios. También era una parte integral de las celebraciones, festivales y la vida cotidiana. Se realizaban danzas para celebrar nacimientos, matrimonios, cosechas y victorias en las batallas. Una de las festividades más importantes era la inundación anual del Nilo. Este evento, del cual dependía toda la vida en Egipto, se celebraba con gran alegría y abandono. Se realizaban danzas para honrar a Hapi, el dios del Nilo, y para asegurar una cosecha abundante. Las danzas de fertilidad, a menudo realizadas por mujeres, eran otro género importante. Estas danzas, destinadas a asegurar la continuación de la vida y la prosperidad de la tierra, se caracterizaban por su sensualidad y conexión con la tierra.
A menudo incluían gestos y movimientos que imitaban el acto de la procreación. Estos bailes de celebración, llenos de alegría, energía y ganas de vivir, nos recuerdan que los antiguos egipcios, aunque eran profundamente espirituales, también sabían cómo divertirse. Sección 8. Pasos sagrados, rituales y el más allá. La muerte para los antiguos egipcios no era un final sino una transición. Era un viaje al más allá, un reino donde el difunto seguiría viviendo en forma de espíritu. La danza desempeñaba un papel crucial en estos rituales funerarios, ayudando a guiar al difunto en su viaje y a asegurar su paso seguro al inframundo. Los dolientes a menudo realizaban danzas que expresaban dolor y lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Estas danzas, lentas y tristes, a menudo iban acompañadas de los lamentos de los dolientes y del sonido de las flautas. Otros bailes, realizados por sacerdotes y sacerdotisas, tenían como objetivo apaciguar a los dioses y asegurar el paso seguro del difunto al más allá. Estas danzas eran a menudo muy ritualizadas e implicaban pasos, gestos y conjuros específicos. Uno de los rituales funerarios más importantes era la ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual, destinado a restaurar los sentidos del difunto y permitirle comer, beber y hablar en el más allá, implicaba una serie de gestos simbólicos, incluido el uso de una azuela ritual para tocar la boca de la momia o estatua del difunto. Sección 9. Ecos de Gracia antigua. Las arenas del tiempo han enterrado gran parte de la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, los ecos de sus danzas aún resuenan. Los encontramos en los movimientos gráciles de la danza del vientre, una forma de danza con raíces en los antiguos rituales y tradiciones egipcias. El torso ondulado, los movimientos fluidos de los brazos, el énfasis en la gracia y la sensualidad femenina, estos elementos de la danza del vientre se remontan a las danzas representadas en el arte del antiguo Egipto. Si bien los pasos y movimientos exactos han evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de la danza del antiguo Egipto sigue viva. La influencia de la danza del antiguo Egipto también se puede apreciar en otras formas de arte, desde los movimientos estilizados de las danzas folclóricas egipcias hasta la coreografía de ballets y óperas modernos inspirados en temas del antiguo Egipto. Sección 10. Un legado esculpido en piedra, preservado en movimiento. En el antiguo Egipto, la danza era mucho más que entretenimiento. Era una forma de vida, un lenguaje, un puente hacia lo divino. A través de la danza, los antiguos egipcios expresaban sus creencias más profundas y se conectaban con los ritmos del cosmos. El legado de la danza del antiguo Egipto perdura en las imágenes talladas en tumbas y templos. Al contemplar las pirámides y los templos, recordemos las danzas que una vez animaron estos espacios. Maravillémonos del poder perdurable de la danza para conectarnos con el pasado. En las profundidades de las arenas del desierto, una antigua civilización nos llama. Egipto, tierra de faraones y pirámides, ha fascinado al mundo durante milenios. Durante siglos, los misterios del antiguo Egipto han permanecido dormidos, ocultos bajo capas de arena y el paso del tiempo. ¿Quiénes fueron estas personas que construyeron semejantes maravillas? ¿Qué secretos escondían sus tumbas? La atracción del enigmático pasado de Egipto ha cautivado a exploradores y estudiosos durante generaciones. Acompañadnos ahora en un viaje a través del tiempo, explorando la fascinante historia de este cautivador campo de estudio.
Nuestra exploración empieza en la antigüedad, donde los primeros exploradores y estudiosos intentaban desentrañar los misterios del antiguo Egipto. Profundizaremos en las aportaciones de figuras como Tutmosis IV, un faraón que impulsó las primeras labores de restauración en yacimientos antiguos. Estos pioneros establecieron las bases para el estudio formal de la egiptología, desde el desciframiento de jeroglíficos hasta la excavación de tumbas olvidadas. Cada descubrimiento nos ha acercado un poco más a comprender a la gente y la cultura del antiguo Egipto. Nuestro viaje por la egiptología no empieza con un extranjero, sino con un faraón. Tutmosis IV, un gobernante del glorioso Imperio Nuevo de Egipto, se sintió atraído por la grandeza de tiempos pasados. Se interesó especialmente por la gran esfinge de Giza, una estatua enorme que ya era antigua en su época. Tutmosis, al ver en ella un símbolo de poder y misterio, ordenó excavarla. La iniciativa de Tutmosis marcó un primer despertar del interés por el antiguo pasado de Egipto. Siglos después, cuando Egipto cayó bajo el dominio de potencias extranjeras, la tarea de registrar su historia recayó en un hombre llamado Manetón. Siendo un sacerdote egipcio que vivió durante el período tolemaico, Manetón poseía un gran conocimiento tanto de la cultura egipcia como de la griega. Su obra más significativa fue la Historia de Egipto, una crónica completa escrita en griego. En la, Manetón organizó a los faraones de Egipto en dinastías o familias gobernantes. A través de estos fragmentos, la influencia de Manetón en nuestra comprensión de la historia egipcia sigue siendo profunda. El período ptolemaico, aunque marcó el final del gobierno faraónico nativo, irónicamente marcó el comienzo de una nueva era de interés por el antiguo Egipto. Los ptolomeos, deseosos de legitimar su reinado, adoptaron la cultura y las tradiciones egipcias. Fue durante su reinado que se creó la famosa piedra Rosetta, en 196 a.C. Este hallazgo accidental revolucionaría el estudio del antiguo Egipto, allanando el camino para el desciframiento de los jeroglíficos y el nacimiento de la egiptología moderna. El descubrimiento de la piedra Rosetta desató una auténtica fiebre de curiosidad intelectual por toda Europa. Los académicos competían por descifrar los antiguos jeroglíficos, con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos tras esos intrincados símbolos. El gran avance llegó en 1822, cuando un brillante joven erudito francés llamado Jean-François Champollion logró descifrar el código. Champollion se dio cuenta de que los jeroglíficos de la piedra Rosetta representaban sonidos, además de ideas. Con cada jeroglífico descifrado, la antigua lengua egipcia cobraba vida, revelando un rico tapiz de historia, mitología y vida cotidiana. Mientras que el trabajo de Champollion iluminó la palabra escrita, una nueva generación de exploradores y arqueólogos se aventuró en los desiertos y tumbas de Egipto. Entre estos pioneros se encontraba Sir William Matthew Flinders Petrie, un arqueólogo británico a menudo aclamado como el padre de la arqueología científica. Petrie revolucionó el campo de la arqueología con su meticuloso enfoque a la hora de excavar y registrar. Su insistencia en registrar hasta el más mínimo detalle sentó las bases de la práctica arqueológica moderna. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron testigos de una época dorada de descubrimientos egiptológicos. Armados con los desciframientos de Champollion e inspirados por los métodos de Petrie, arqueólogos de todo el mundo acudieron a Egipto. Las expediciones desenterraron una gran cantidad de artefactos, desde estatuas colosales y joyas intrincadas hasta objetos cotidianos.
Sin embargo, un descubrimiento capturaría la imaginación del mundo como ningún otro: la tumba de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, prácticamente intacta y llena de una deslumbrante variedad de tesoros dorados, se convirtió en una sensación mundial. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 sigue siendo un momento clave en la egiptología. El mundo entero contuvo el aliento mientras Howard Carter echaba un primer vistazo al interior de la antecámara de la tumba. Dentro, Carter y su equipo encontraron más de 5.000 artefactos: carros dorados, muebles con tallas preciosas, lámparas de alabastro y cofres llenos de joyas llenaban la tumba. En el centro de todo estaba Tutankamón, sus restos momificados dentro de varios ataúdes, uno dentro de otro, coronados por su icónica máscara de oro. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón no se trató solo del oro deslumbrante y los objetos preciosos. Brindó una visión sin precedentes de las prácticas funerarias, las creencias religiosas y el arte del antiguo Egipto. Los avances en el análisis científico, como las pruebas de ADN y las tomografías computarizadas, han permitido a los investigadores aprender más sobre la salud de Tutankamón, sus relaciones familiares y las circunstancias de su muerte. El legado del joven rey se extiende mucho más allá de su breve reinado, sirviendo como un recordatorio eterno del poder perdurable del antiguo Egipto para cautivar e inspirar. La tumba de Tutankamón era solo una de entre muchas tumbas reales en el Valle de los Reyes. Este valle, cerca de Tebas, sirvió como lugar de descanso eterno para los faraones del Imperio Nuevo. Giovanni Belzoni descubrió la tumba de Seti I en 1817. Sus paredes estaban decoradas con pinturas llenas de vida. Estos descubrimientos nos han mostrado una imagen muy clara de las creencias y los rituales del antiguo Egipto. La exploración del Valle de los Reyes sigue adelante hoy en día, con arqueólogos que usan tecnología punta para descubrir los secretos que aún quedan. El radar que penetra en la tierra y las imágenes térmicas ayudan a encontrar cámaras y pasadizos escondidos. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas, y así entendemos mejor a los faraones que gobernaron Egipto en su época dorada. La dedicación y el ingenio de los egiptólogos siguen sacando a la luz sus maravillas, y así el legado de los faraones permanece para las generaciones que vienen. A medida que nuestro conocimiento del antiguo Egipto ha ido creciendo, también lo ha hecho la necesidad de proteger su frágil legado. Las arenas del tiempo, si bien ocultan los tesoros de Egipto, también suponen una amenaza, al igual que los factores ambientales y la actividad humana. Para salvaguardar su patrimonio, el gobierno egipcio creó el Ministerio de Estado para las Antigüedades en 2011. Esta institución supervisa todas las excavaciones arqueológicas en Egipto. El ministerio también lucha contra el tráfico ilegal de antigüedades, reconociendo que cada pieza robada es una pérdida irreparable. La egiptología moderna es un esfuerzo de colaboración, de verdad. Equipos internacionales, muchas veces trabajando codo con compañeros egipcios, aportan un montón de conocimientos distintos al estudio del antiguo Egipto. El Ministerio de Estado para las Antigüedades tiene un papel clave a la hora de impulsar estas colaboraciones internacionales. Se dan cuenta de que la búsqueda del conocimiento no tiene límites. Este rollo de colaboración es fundamental para el futuro de la egiptología, según van apareciendo nuevas tecnologías y formas de investigar. La egiptología
aunque tiene sus raíces en el estudio del pasado, es un campo en constante evolución. Las nuevas tecnologías están revolucionando la manera en que exploramos, analizamos y entendemos el antiguo Egipto. El georradar, o radar de penetración terrestre, permite a los arqueólogos ver bajo la arena sin excavar, descubriendo estructuras y tumbas escondidas. Las imágenes de satélite ayudan a identificar posibles yacimientos arqueológicos desde el espacio, guiando a los investigadores a zonas interesantes. Y en el laboratorio, los análisis de ADN y otras técnicas científicas nos dan información increíble sobre la vida, la salud e incluso el aspecto de los antiguos egipcios. A pesar de siglos de exploración y estudio, Egipto sigue cautivándonos. La inmensa escala y grandeza de sus monumentos, la belleza compleja de su arte y los misterios que aún guardan sus jeroglíficos siguen despertando asombro y admiración. El futuro de la egiptología es prometedor. El deseo de comprender esta enigmática tierra y su gente seguirá fascinándonos durante generaciones. El futuro de la egiptología reside en ampliar nuestra comprensión de la sociedad del antiguo Egipto. Esto significa explorar las vidas de los egipcios de a pie. ¿Cómo eran sus casas? ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus creencias y valores? Al estudiar los objetos cotidianos, los egiptólogos están reconstruyendo una imagen completa. Este cambio revela una civilización vibrante más allá de las pirámides y los faraones. Estamos aprendiendo sobre agricultores, artesanos, comerciantes y sacerdotes, descubriendo la importancia de la familia, la comunidad y la religión, obteniendo un aprecio más profundo por su ingenio y resiliencia. A medida que nos adentramos en el pasado de Egipto, nos encontramos con un reto fundamental: preservar su frágil legado para las generaciones venideras. El cambio climático, la contaminación y el turismo de masas amenazan los yacimientos y objetos antiguos. La subida del nivel freático erosiona los cimientos de templos y tumbas a lo largo del Nilo. La cantidad de visitantes a lugares como la meseta de Giza ejerce presión sobre estas antiguas estructuras. Proteger el patrimonio de Egipto requiere una estrategia polifacética que involucre al gobierno, a organizaciones internacionales y a la comunidad global. Esto incluye iniciativas de conservación, turismo sostenible y la concienciación pública. Si trabajamos juntos, podemos garantizar que las maravillas del antiguo Egipto inspiren a las generaciones futuras. Nuestro viaje a través de la egiptología abarca desde las arenas antiguas hasta la ciencia moderna. Hemos visto exploradores, eruditos y soñadores cautivados por el antiguo Egipto. Desde la restauración de la Esfinge hasta las excavaciones de Flinders Petrie, el conocimiento se ha transmitido de generación en generación. La piedra Rosetta descifró las voces del pasado. Nos hemos quedado maravillados dentro de la tumba de Tutankamón. La tecnología moderna está revolucionando nuestra comprensión del antiguo Egipto. La egiptología es mucho más que el estudio de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Es un testimonio de la curiosidad humana, de nuestras ganas de entender cuál es nuestro sitio en la historia. Los ecos del antiguo Egipto resuenan a través del arte, la arquitectura y el idioma, recordándonos que el pasado nos hace ser quienes somos. El legado de los faraones sigue vivo en nuestra búsqueda por desentrañar sus misterios. Mientras queden preguntas sin respuesta, la egiptología seguirá viva. Las arenas de Egipto todavía esconden muchos secretos, y cada generación de exploradores los va descubriendo, escribiendo así su propio capítulo en la historia de la egiptología.